de empezar. Padre Santo, te damos gracias por todo lo que hasta aquí nos has permitido vivir y compartir. Te damos gracias, Señor, que nos has dado este día de vida y que en nuestro corazón has colocado el deseo de poder venir a escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que la traen, la comparte, Señor, por más deseos o intenciones de decirlo la verdad, lo más perfectas. Sabemos que el hombre es falible, pero tu palabra y tu Espíritu Santo es infalible. Él nos llevará a toda verdad y por eso te rogamos, Señor, que esto que vamos a compartir, Señor, a cada uno de nosotros nos llegue el alimento que cada uno necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, buenos días. Quiero compartir unas palabras con vosotros sobre un tema que llevo teniendo en mi corazón ya hace bastante tiempo y que han sido confirmados esos pensamientos en estas últimas semanas, en las predicaciones, en lo que ha hecho Nicolás, en todo. Por eso agradezco que el amado Dios también siempre me guíe. La primera palabra que quiero compartir está en Colosenses capítulo 2, versículo del 1 al 10. Dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando por vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Según la Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Efesios 5, del 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mateo 24, de 4 al 5. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Y por último, Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Y mirad que el pensamiento común es: mirad que nadie os engañe. Esta advertencia que el Señor Jesús lo hizo y después lo volvieron a repetir en los evangelios, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, es por alguna razón muy pertinente y muy particular. Y uno puede decir: bueno, ¿cómo puedo ser yo engañado? ¿Cómo puedo yo no entender y no ver lo que es verdadero? Y mis hermanos, cuando nosotros venimos hoy a escuchar la palabra del Señor, Dios nos sirve un banquete de todo lo que necesitamos del alimento espiritual de cada uno de nosotros. Y cuando uno es como un niño y va a un banquete, va a un cumpleaños, lo que hace, ve tantas cosas que alimentan y están buenas, pero se queda con las gominolas, con los chisitos, con la Coca-Cola, cosas que son atractivas pero que no alimentan y no sustentan. Y hoy la palabra que estará pronunciada, es importante el estar con el corazón y la mente abierta para recibirla. Más allá de las palabras que yo pueda compartir y traer. Porque
Si bien uno traza la palabra según la Escritura, no soy infalible y puedo decir algo que sea inconveniente. Por eso es necesario que tengamos el Espíritu Santo para poder discernir si todo lo que se nos trae, todo lo que se nos comparte es de Dios. Y eso es muy importante, porque no solamente Dios va a hablar a través de las palabras, sino a través del Espíritu Santo, que es lo que hay entre las palabras. El Señor nos irá llevando a un pensamiento, a un recuerdo, a un acto que hemos hecho, alguna situación que tenemos que cambiar, y es importante no endurecer el corazón, porque a veces cuando la palabra es dulce, a todos nos gusta, ¿no? Dios es amor, Dios nos salva, y Dios nos cuida, Dios nos protege, pero también la palabra es para exhortar y volvernos al camino, e indicarnos, mira, todo esto que tú sostienes, todo esto que para ti es tan fundamental, y de lo que te arraigas, porque todo lo que has heredado, no todo es bueno. Y pensaba, mis amados hermanos, cuando somos niños, como seres humanos, todos hemos recibido una influencia determinada de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros maestros, de lo que vemos, y en nuestra inocencia nos creemos todo, todo. Desde que viene un ratoncito a llevarnos el diente hasta que todas las cosas que nos dicen, nos la creemos. No tenemos el discernimiento, tenemos esa inocencia en el corazón de los niños que nos creemos todo, y depende quién ha sido, que nos han influenciado, nos pueden haber influenciado de una manera correcta, de una buena forma de vivir o no. Y también nos enseñan muchas cosas que llevaremos el resto de nuestras vidas, como los premios y los castigos. Hacer las cosas bien, vas a tener este premio. Las haces mal, tienes un castigo. Y crecemos con muchas actitudes y muchos pensamientos que arrastramos en nuestra vida, quizás en nuestra vida humana nos sirven y son muy útiles. Pero cuando se trata de las cosas del Señor no son así. Y luego estas cosas, a medida que vamos creciendo, van formando nuestro modo de ver la vida, nuestra cosmovisión de las cosas. Empezamos a dar credibilidad a ciertas cosas y a otras no. Y hay cosas que no las creemos sin ningún argumento. Nos dicen, bueno, mira, los ovnis existen. ¿Lo podemos creer? No lo podemos creer. Nosotros damos la credibilidad a lo que pensamos. Nos dicen tantas cosas, que el hombre llegó a la luna, y otros te dicen, no, que no llegó, que es una farsa. Y nosotros empezamos a dudar entre varios pensamientos. Y empezamos a tomar decisiones en base a lo que hemos dado por sentado, que es real y que es verdadero. No necesariamente es real o es verdadero. Y la palabra del Señor nos dice que, bueno, cada uno de nosotros hemos recibido de nuestros padres, nuestra herencia, muchas cosas. Y hemos tenido experiencias que nos han marcado de por vida. Y cada uno en su vida tendrá la suya. Si hemos sido muy consentidos, si hemos sido violentados, si hemos sido abusados psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, de la manera que sea, cosas que nos han marcado la impronta y han formado nuestro carácter. Con todas esas cosas nosotros vamos formando nuestro carácter, nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar y reaccionar frente a las cosas. Y comparto Génesis 8:21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y Jeremías 17:9-10, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Entonces, todas estas cosas que hemos aprendido y hemos tomado decisiones, incluso pueden estar basados en una mala forma de tomar las decisiones. Aunque creamos que son cosas buenas, aunque tengamos en nuestro corazón y hagamos las cosas con malas intenciones, la psicología moderna nos dice que somos buenos, nacemos buenos, pero con el paso del tiempo y las influencias del mundo nos hacemos malos. Y el diagnóstico de Dios es diferente. Nacemos en pecado con la inocencia de un niño, que no pecamos porque no tenemos conciencia del pecado, pero sí con la inclinación al pecado. Y todo intento que hagamos, por más buena intención que tenga, no es del agrado de Dios. Pero crecemos de esa manera. Y cada uno tendrá su particularidad, forma de cómo has llegado al Señor, en qué momento y en qué edad. ¿En qué edad? Yo no puedo generalizar, yo puedo hablar en mi caso. Como yo llego a conocer a la obra del Señor en una iglesia. Y entonces tengo una forma de llegar a la iglesia
Y todo lo que veo en la iglesia me impacta emocionalmente. Cómo los hermanos se llevan, cómo me trataban, lo bien que se trataban, las cosas que hacían, cantar en el coro me llaman la atención y me sentía bien, y la predicación no tenía el sustento de la palabra bíblica. Era todo más que nada un propósito de movilizarnos emocionalmente, de hacernos sentir bien, de traer versículos sueltos y darnos promesas, no importa el contexto. Lo importante era que lo que tú recibas te haga sentir bien, como si fuera una especie de terapia. Y a veces uno se puede acomodar en ese lugar y sentirse cómodo, y tenemos que tener presente de que esas cosas, si nosotros no hemos nacido de nuevo, podemos ir formándonos una idea errónea de cómo es el servicio a Dios, cómo Dios quiere que le sirvamos, de qué manera quiere que le alabemos, y eso también tenemos que tener presente. Y en mi caso yo aprendí mirando a los demás, tendría 11, 12 años, y empecé a hacer cosas de cristianos, empecé a hacer cosas de iglesia y que me gustaban. Y hacer cosas de iglesia no necesariamente, como decía Nicolás, no necesariamente nos convierte en cristianos. Ir a la iglesia todos los domingos no nos asegura que tenemos ese día un contacto especial con el Señor, porque depende de muchas cosas. El Señor siempre va a estar presente, pero a veces nosotros traemos nuestro cuerpo, pero dejamos fuera nuestro corazón, nuestros pensamientos. Entonces, yo aprendí a hacer cosas de iglesia, que hay que alabar a Dios, que hay que cantarle a Dios, que hay que hacer cosas para Dios, hay que hacer actividades para Dios, hay que venir a la iglesia, y yo iba a la iglesia los domingos, martes ensayo de coro, miércoles reunión de oración, jueves ensayo de orquesta, viernes reunión de ayuno, sábado para reunión de jóvenes y domingo a la iglesia. Completo todos los días, súper cristiano. Y empecé a hacer muchas cosas, repartir folletos, iba a repartir folletos, hacía todas las cosas. Y yo pensaba que cuánto le agrado a Dios, cuánto le gusta a Dios por todas las cosas que hago. Y luego cuando el Señor te enseña la palabra, me di cuenta de que todas las cosas que estaba haciendo, no iba mi corazón detrás, y había una perversión, una desviación de lo verdadero, porque yo había tomado las cosas de una manera. Aprendí que a través de un himno, de una canción, que Dios bendice al dador alegre y le da el doble de lo que ha dado. Y esa canción la cantaba y uno afirmaba, y uno dice, bueno, en base a eso yo ponía mi dinero esperando porque tu palabra dice esto. Yo reclamaba al Señor tus promesas, las que me convenían. Y cuando no, ¿y qué pasa? Cuando esas doctrinas son equivocadas, son erróneas, después existe una duda porque no se cumple la palabra de Dios. Empezamos a tirar proclamas evangélicas y de la Biblia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, y había cosas que no podía, y había cosas que no me funcionaban. Y todo lo que pidieres al Padre, y todo pedir en nombre de Jesús, y no todo lo que pedía. Entonces, ¿cuál era el problema? Fallaba la Biblia. ¿Cuál es el problema? Y ese problema seguramente era yo. Y con el tiempo me he dado cuenta de que todo lo que hacía en la iglesia, que hacía muchas cosas, todo lo hacía con una intención que no le agradaba a Dios. Y eso es triste, darse cuenta de que si bien Dios prepara los caminos para los que anduviéramos, porque nos sirve como experiencia, porque yo no podría contar esto si no hubiera andado en esos caminos, pero sí uno se pone a pensar y se arrepiente, ¿por qué he perdido tanto tiempo? ¿Por qué pensé que había hecho tantas cosas y que servía a Dios y no servía a Dios? Ni cuando ofrendaba, ni cuando adoraba, ni cuando alababa, en ningún sentido. Y luego leo Isaías 1 del 11 al 16, que el Señor dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de pseudo animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, incienso, mesa abominación, luna nueva. Y empieza a enumerar todas las cosas que hacían los judíos, que lo hacían por religiosidad, pero no estaba su corazón detrás. Y en Marcos 7, del 6 al 8, dice, respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres,
los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y así muchas otras cosas semejantes. Y uno puede entender que tenemos que cada cosa que hagamos para el Señor, hay una forma de hacerlo. Cuando uno va al Antiguo Testamento y puede leer, no, es que Dios eligió ciertas telas de ciertos colores y había que presentar de esta manera, de esta forma, y uno lo trae presente y dice, bueno, eso ya en el Antiguo Testamento ya no funciona. No, pero a través de eso podemos entender que no se puede venir de cualquier manera delante de la presencia de Dios. Que no se puede venir como a mí me parece, como yo pienso, como yo creo, como me han enseñado, que hay una forma, un respeto, una santidad, una actitud con la cual presentarlo delante de Dios, con la cual presentarte delante de su palabra, con una humildad, con sencillez de corazón. Y todos buscamos, tenemos ese deseo de la verdad. Entonces empezamos a acudir a la iglesia, empezamos a buscar a Dios y queremos encontrar la verdad. Y después entendemos en la palabra que hay varios tipos de doctrinas. Es importante la doctrina, es el fundamento y la base. ¿Por qué creemos en lo que creemos? O sea, ¿qué me llevó a creer lo que creo? Yo no puedo enumerar, bueno, porque yo creía en el pastor, yo creía en aquel predicador, yo creía en cómo yo leía la Biblia, yo creía en muchas formas, muchos elementos en que con solo leer la Biblia era suficiente. Y no es así, mis amados hermanos. Cuando nos dice que hay doctrinas que son doctrinas de demonios y son doctrinas de hombres, que pueden estar camuflados dentro de una muy buena intención, porque nunca he estado en una iglesia donde los que predican la palabra tengan la intención de que todos se vayan al infierno, sino que a veces detrás de las muy buenas intenciones no está la verdad. Las muy buenas intenciones no está la verdad, porque yo he compartido la palabra durante muchísimos años, amando a mis hermanos, amando a mi familia, a mis amigos que estaban ahí, y después cuando Dios te abre los ojos dice, Dios mío, o sea, ¿qué he hecho? Con toda mi mejor intención del corazón, porque no era una intención de perjudicarlos, pero yo no había visto en mí primero que yo esté en lo cierto. Por eso tengo que tener mucho cuidado con lo que yo traigo a la casa de Dios. Porque a veces todos picamos de aquí y de allá más en estos tiempos. No, que yo leí un predicador de tal sitio en YouTube, un teólogo, y he leído en Facebook y este podcast, y traemos cosas a la casa de Dios que a veces no tenemos ese cuidado y ese temor de cómo compartirlo. Y esas doctrinas de demonios que nos alejan de la salvación. ¿Cuáles son esas doctrinas que nos alejan de la salvación? Diciéndonos, por ejemplo, que yo puedo llegar al cielo a través de las obras. Que yo me puedo valer si haciendo cosas bien, como he sido enseñado, si tú haces las cosas bien vas a tener el premio del cielo. Y uno, si no conoce a Dios y se mantiene en que si yo me porto bien o hago dos cosas mal, por dos cosas mal tengo que hacer el doble de bien, y muchas otras doctrinas, nunca vamos a ser salvos. Porque estamos condenados desde que nacimos, porque esa es la palabra de Dios. Cuando también es desviada la adoración, en la tentación al Señor Jesús, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Y sabemos que Dios es el único que merece adoración. Y Satanás, que introduce también estos pensamientos más allá de la naturaleza del hombre, de adorar a otras cosas y usar otros mediadores. Y cualquier cosa que a mí me parezca válida, coherente, razonable, es mi mediador. Puede ser una institución religiosa, pues bueno, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy como si la denominación, como si Dios tuviera un contrato de exclusividad con una denominación, porque yo estoy dentro de la bolsa, cuando venga Jesucristo llevará la bolsa con todos los peces y yo me iré metido dentro. Y no es así, pero es una creencia que yo tenía, por eso con ir a la iglesia es suficiente, ya calmo mis pensamientos, ya no me siento tan culpable, ya, bueno, he ido a la iglesia y fui, y como decía Nicolás, que él dijo, no sé por qué leo esto, bueno, yo sí, yo sé por qué leo esto, porque justo ese pensamiento dice, cuán amables son tus morados, Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Porque ahí manifiesta de qué manera yo me tengo que acercar al Señor. Que no es un acto social, que también tiene algo de social. Que no es una reunión de personas que se llevan bien, donde me siento a gusto porque vengo aquí
Y dentro de todos hacemos cosas de cristianos y no estamos criticando no, ni juzgando no, y necesitamos ese apoyo. Y la iglesia a veces la consideramos un centro de reunión, y la iglesia no es estas paredes. No nos damos cuenta que nosotros somos la iglesia. Que la iglesia puede tener unos hermosos altavoces, un hermoso techo, una hermosa pintura, pero nosotros podemos venir por dentro y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros nos reunimos como el cuerpo del Señor, y cada uno de nosotros es importante como esté. Porque si yo, mis amados hermanos, siendo vuestro hermano y participando de este cuerpo de Cristo, ando en pecado, perjudica también a toda la iglesia. No es solamente que yo me perjudico, sino que a toda la iglesia, porque yo no tengo comunión con vosotros. Porque mi mente va a ir desviada, porque yo puedo confundir y puedo hacer equivocar a los demás. Doctrinas de demonios que nos llevan a adorar a criaturas, y todos decimos, bueno, ya Dios me quitó de eso, yo no adoro a vírgenes, no adoro a santos, yo no adoro... Pero bueno, tus ídolos no son de madera. ¿De qué material son ahora? ¿De qué material son ahora? ¿A qué sirves? Hoy en día está muy de moda el querer, si publico un tweet, si publico una notificación, hay cuántos likes, cuántos aprueban lo que yo hago. Y a veces se puede volver idolatría el deseo de pertenecer, el deseo de ser de alguna manera reconocido, aceptación personal. Y puede ser eso lo que me lleve a esos lugares. Y esas cosas también me llevaron en su momento. Porque iba a la iglesia y yo veía, decía, ay, los hermanos que cantan en el coro, gloria a Dios, los hermanos cantan en el coro y tocan la guitarra, y yo quería cantar en el coro, no porque mi deseo era alabar a Dios, porque yo quería hacer eso de lo que los demás hablen de mí, que también estuve en el coro. Y cuando pasaban la bolsa de la ofrenda, porque también se pasaba la bolsa de la ofrenda, si yo iba a poner 4 monedas, pues no ponía las 4 monedas, ponía una cada semana, no hace cosa que alguien no me vaya a estirar la mano cuando paso la bolsa. Y yo, hermanos, yo lo comparto, lo que he vivido, quizás si a Dios si no les ha pasado, pero a mí he sido muy hipócrita en la casa de Dios, y haciendo mucho esfuerzo, dedicándole muchas horas durante muchos años, y eso tampoco alcanza. Doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, cosas que nos inventamos, como en aquel tiempo los fariseos, ¿no? Que hay que lavarse la mano tantas veces para tener y muchos rituales, muchas liturgias. Si tú haces esto, si tú haces el otro, que Dios no ha pedido, que Dios en ningún momento nos ha exigido, pero se nos enseña que tenemos que hacer tales o cuales cosas. Y después tenemos las doctrinas de hombre que también que uno escucha muchas veces, porque me ha pasado, ¿no? De querer conocer más, y bueno, en vez de ir a la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, iba a ver lo que me contaban todos los demás predicadores, y estaba 8 horas escuchando predicadores de todas, y un lío en la cabeza y muchas cosas, y desde fórmulas que decía, bueno, ¿cómo puede ser? Mínimo tienes que orar 1 hora, porque si tú no oras 1 hora, mínimo de la palabra de Dios te tienes que aprender un capítulo, o sea, muchas fórmulas de cosas que tienes que hacer para ser santo, para andar en santidad. Y esas fórmulas, ¿quién las puso? Es una deducción humana, que es malo. No, no es malo leer la palabra de Dios. Es bueno orar muchas horas, sí es bueno, pero eso no te garantiza nada. No nos lleva a la comunión con Dios, no nos lleva a la verdad con Dios. Ya voy a llegar al punto a lo que la palabra nos dice, ¿no? Y es necesario para todo esto, para no estar confundidos, para no dejarnos llevar por nuestro criterio, por nuestras emociones, por nuestro entendimiento. Yo he leído la Biblia, mis amados hermanos, cuando era jovencito iba a la iglesia que leía la Biblia, y claro, muchas cosas no las entendemos, ¿no? Algunas cosas sí. Y por ahí escuché, se nota los que leen la palabra de Dios porque no más tienes que mirar sus Biblias. Todas desgajadas, así todas dobladas con escrituras tal y cual. Y eso era señal de que este hermano es muy bíblico, ¿no? Y había que ver si alguno de los versículos que había subrayado. Y entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Tenía un Nuevo Testamento que me habían regalado, porque Dios, porque esto. Y bueno, iba a la iglesia, ¿no? Y pasaba todo bien marcadito, todo bien subrayadito. Entonces, qué bíblico que es este hermano.
Y no entendía nada, no comprendía nada. Y estas son cosas, hermanos, yo creo que a mí solo en toda la historia de la humanidad no me habrán pasado. Yo creo que quizás hemos pasado falta de conocimiento, quizás falta de madurez o falta de la verdad de Dios. Que yo, haciendo mi mayor esfuerzo humano, nunca pude todo eso que subrayaba cumplirlo. La soberbia, el ego, el orgullo, me decían algo y cómo reaccionaba, ni mansedad, ni mansedumbre, ni humildad, pero lo tenía todo subrayadito. Y la Biblia súper desgajada y con las hojas y dobladas y cosas de iglesia, enseñanzas que recibíamos y que pensábamos que con eso éramos del agrado de Dios. Y luego nos enseña, cuando uno realmente Dios tiene la gracia, ese cambio de ese lugar donde era todo pura emoción, y voy a otro, Dios me lleva a otro lugar, a otra denominación, donde tienes que razonar las cosas. O sea, no te llegues ya por los impulsos, por los sentimientos, no, tú piensas esto, y todas las cosas que razonábamos también me llevaba al error por otro lado. Y buscando, ¿no? La verdad, esta sí que sí, esta sí que sí. Y decían, bueno, la Biblia tampoco hay que leerla tanto, porque la Biblia, la letra mata y el espíritu vivifica. Sí, tiene razón, claro, si está en la Biblia. Y qué peligroso es, la Biblia dice. La Biblia, Reina Valera, tiene 31.102 versículos. Cuando alguien me dice, la Biblia dice, o léete este versículo, y yo he guiado mi forma, mi vida cristiana a través de versículos sueltos. Da igual el contexto. Da igual si el versículo tiene 25 palabras, pero yo me quedo con las 15 primeras porque me calzan justo para sentirme bien, para sentirme a gusto, y todo aquello, y empezar a separar, ¿no? No, lechuga, no, tomate, no, yo gominolas, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que me hace volver a casa diciendo, bueno, sí eres un pecador, pero Dios te ama. Dios es amor, y Dios nos acepta a todos, y ven a Dios tal como eres, porque Dios no discrimina, no hace excepción de persona. Y me hacía sentir bien, porque digo, bueno, yo peco, ando en pecado, pero Dios es amor, y Dios me perdona. Y es cierto, pero no por el hecho de que yo lo piense y era mi ideal. Entonces llegamos a un día, Dios nos llama, cada uno en su momento. Algunos han empezado en un lugar cristiano, otros han venido a otros lugares, y uno puede decir, hay muchos testimonios que uno escucha, como escuchamos los que mencionó el hermano Valeria, ¿no? Estas personas musulmanas que venían y decían, bueno, yo vengo de un lugar donde perseguía lo que sea. Yo no perseguía a nadie, yo no robaba a nadie, o sea, yo nunca me he drogado, no me sacó de esos antros Dios, pero me sacó de cosas mucho más peligrosas, que es el religiosismo, que es el creer que yo puedo llegar a Dios seleccionando lo que me interesa, lo que me gusta, y lo que no, dejarlo al lado del plato. Y cuando el Señor nos desnuda en algún momento de nuestras vidas, en un punto crucial, cada uno entenderá cuál es el suyo, y que uno tiene un encuentro especial con Dios. Y uno se rinde y se da cuenta de que todo lo que has construido, en lo que tú te basabas tu cristianismo, en lo que te basabas tu hijo de Dios, era como un castillo de naipe. Estaba puesto sobre la arena. Porque, claro, fe, esperanza, alegría, todas esas cosas, Dios al crearnos nos dio todas esas virtudes y cualidades humanas. Todas las personas tienen algo, amor por algo, tienen paciencia hasta un punto, tienen paz hasta cierto lugar. Todas las personas tienen eso. Y no tiene nada que ver cuando el Espíritu Santo te lleva a otros niveles diferentes. Cuando ya, como decía el hermano Nicolás, llegar hasta tal edad y seguir teniendo fe, a pesar de tener las circunstancias, a pesar de que se den las cosas mal, seguir teniendo esa fe, tener paciencia, a pesar de que antes, bueno, yo tengo paciencia, claro, a la segunda, a la tercera, ya a la tercera ya se me terminó. Y el Espíritu Santo cambia nuestra actitud. Pero empezamos
naciendo de nuevo y siendo niños. Y a un niño, a una semillita no le puede pedir que te dé una manzana, una sandía. Tiene que tener un desarrollo y un crecimiento. Y nosotros Dios nos hace nacer de nuevo y empezamos una nueva etapa. Y tenemos dentro de ese proceso que soltar muchas cosas. Todo. Desde toda la enseñanza que hemos recibido, los principios, los patrones, las formas, soltarlo todo y empezar de nuevo y volver a Dios y decirnos, cámbiame, hazme de nuevo. Todo lo que yo llevo aprendido, que hasta el momento me ha servido, todo lo que yo he incorporado en mi creencia, yo necesito que tú me enseñes de nuevo. No importa las horas que has leído la Biblia, la cantidad de cosas que hayas hecho, llega un punto que tenemos que rendirnos y decir, quiero ser como niños, como cuando venimos a la casa de Dios. Leer la Biblia, tener mucho conocimiento, pero cuando nos sentamos aquí, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Y estar abierto a qué puedo cambiar. A veces también nos enamoramos de la denominación. Bueno, nosotros pertenecemos al catolicismo y bueno, como pertenecemos aquí, adoramos a la Virgen y tal. Nosotros somos evangélicos, como somos evangélicos, pertenecemos a esta rama, entonces creemos en esto, en esto, en esto. Y la iglesia es algo vivo. Es algo que nosotros tenemos que evolucionar en la palabra de Dios. Y si hay cosas que las hacemos porque nuestra denominación nos ha enseñado de hacerlas y vemos que hay que cambiarlas, pues tenemos que evolucionar. Vamos a estar 60 años porque yo pertenezco a esta rama y continuar así todo el tiempo. Después tenemos las doctrinas fundamentales que se nos han enseñado y en eso compartimos todos, si no, no seríamos hermanos en la fe. La enseñanza que hemos recibido, que cuando Dios nos dice en Romanos 15:12, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Y eso incluye a todo el mundo. Y el parámetro de lo que es pecado ya no es el nuestro. Ya no es, bueno, yo no robo, no mato, no sé, pero bueno, ante los ojos de Dios, ante el parámetro de Dios, yo no tengo nada bueno. No tengo nada bueno, ni siquiera las cosas buenas que hago son con intenciones buenas, porque yo me he dado cuenta, el Señor porque no por mí, sino porque el Señor me ha abierto los ojos, de alguna manera decir, bueno, mira, todo lo que hacías, y me reveló en el corazón, y qué duro, qué amargo que es darse cuenta de esa hipocresía, no con maldad, pero producto del corazón engañoso y perverso. Perverso significa que no tiene remedio, que no se puede cambiar, que por sí solo no podemos cambiar. Y cuando a nosotros nos abre los ojos el Señor y nos dice, bueno, tú estás dentro de esos. Tú que te pensabas que eras bueno, tú que pensabas que comparándote con los demás salías ganando, claro, no te comparas con los que están mejor que tú. Y el Señor te dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y te dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si hacemos una asociación, yo estoy incluido dentro de eso. Yo soy pecador y estoy condenado a muerte. Por más cosas buenas que haya hecho, por más obras que he hecho en la carne, dentro de la iglesia. Incluso Dios me puede utilizar no siendo salvo, para que otro sea salvo. He hecho muchas cosas, compartí la palabra que yo no la aplicaba, no la entendía, que intelectualmente lo había asumido, lo había creído, como decía el hermano Valeria anoche, que la creemos, la asumimos intelectualmente, creo que esto es cierto, pero no la vivo y he compartido y quizás Dios me ha utilizado de esa manera y uno decía, bueno, no, es que tal hermano, tal familia va a la iglesia porque yo lo prediqué y yo no era salvo. Yo tengo que examinarnos a nosotros mismos. Por eso decía la palabra, mirad que nadie os engañe. Y ese nadie nos incluye a nosotros, principalmente a nosotros, que somos los mayores que nos engañamos. Porque uno puede estar cerrado y terco y decir, bueno, a mí lo que me digan los demás, yo no me creo lo que digan los demás, pero lo que yo me he creído, ¿a dónde me lleva? Entonces, la paga del pecado es muerte y no tengo ninguna posibilidad yo de sacarme ni un solo pecado por todas nuestras obras. Este es el diagnóstico de Dios y la sentencia de Dios. Y te das cuenta de que necesitas un Salvador. Ese es el primer paso. Y un Señor. ¿Y dónde está ese Señor y ese Salvador?
y nos enseña que es el Hijo de Dios. Y que ese Hijo de Dios también es Dios y es hombre. Tuvo que ser hombre para poder morir, tuvo que ser Dios para poder resucitar por Él mismo. Yo no hubiera podido. Y tenemos en Él que confluye todo, que no es nuestro único mediador. Y ya cuando asumes que el Señor es tu único mediador, ya descartas las otras formas. Ya te das cuenta de que nada te lleva a la verdad. Ni siquiera el leer la Biblia. Porque a veces parecería una herejía decir esto, pero leer la Biblia por leer la Biblia no te va a llevar a la verdad. Si el Espíritu Santo no te abre los ojos espirituales, no te ilumina para ti, no estoy hablando de revelaciones, hermanos, estoy hablando de que te ilumine y cada vez vayamos madurando y creciendo en el conocimiento de la verdad, porque cuando empezamos la lectura, para ir creciendo en conocimiento y sabiduría, es un proceso. Y tenemos que saber que a veces pasa como cuando los bebés, cuando no saben caminar, uno los pone contra la pared. Yo me acuerdo que mi hermano hacía eso, y ellos lo primero que quieren hacer es correr. O sea, no saben caminar, pero quieren correr. Y a veces nos pasa eso a nosotros mismos. Y tenemos estas doctrinas de salvación, que las tenemos que aceptar y creer, aunque muchos misterios sean mucho más allá de lo que nosotros podamos comprender. ¿Y por qué vino Jesucristo? ¿Por qué no vino? No había otra manera. Eso es después. Lo primero es darse cuenta de que Dios es digno, el creador de todas estas cosas, de tener la verdad, y que si Dios tiene la verdad, quizás yo no la tengo. Y yo no puedo seguir en ese pensamiento constante en que a mí me tienen que convencer. No, yo tengo que aceptar a un Dios sabio, perfecto, y Él, con su amor y su palabra, me irá cambiando a través de su palabra. Porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué significa? Que lámpara es a mis pies, la palabra me dice dónde estoy parado, dónde estás puesto, y lumbrera mi camino, y me indica por dónde tengo que ir. Esa es mi guía, esa es mi orientación, cuando tengo a través del Espíritu Santo esa relación de intimidad con Dios. Después también, cuando leemos las doctrinas fundamentales de que somos salvos por gracia de Dios, por gracia, por amor inmerecido. Y es bueno cuando uno se ve a sí mismo y digo, bueno, de todos los que no merecíamos, yo soy el que menos merezco, pero con honestidad, no con falsa humildad. Y bueno, yo me di cuenta de que si Dios no hubiera intervenido en mi vida en algún punto, en alguna manera, a través de una persona, a través de una palabra, a través de una lucha, a través de un problema, a través de una muerte, a través de una pérdida, a través de algo, si Dios no hubiera intervenido en mi vida, yo seguiría yendo hacia abajo, hacia la perdición, viviendo la vida que tenga, porque una vida súper exitosa, fama, reconocimiento, dinero, y nos dice que somos salvos por gracia de Dios, porque no lo merecíamos. Y por medio de la fe, que ni siquiera esa fe es producto de mí, es algo que salió de mí. Porque Dios nos puso a todos fe, así como nos puso paciencia, nos puso amor, nos dotó, porque somos imagen, semejanza de Él, pero distorsionado por el pecado, nos puso esa fe, pero esa fe no sabemos en qué ponerla. Porque todos creemos en algo, incluso los ateos creen que Dios no existe. Todos creemos en algo y tenemos una creencia, y el tema es en qué ponemos nuestra fe. Entonces decimos, bueno, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es don de Dios, no es de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios, es una gracia, no porque no merezca. Porque cuando yo empecé a ir a la iglesia, y los de la iglesia eran los buenos y los de afuera eran los malos, yo pensaba, y digo, pues sí, pues yo no soy una tan mala persona. Yo veo a mis amigos que están ahí en la esquina bebiendo, tomando, lo que sea, pero yo no soy tan mala persona. Es normal que Dios me elija. Claro, no podía ser de otra manera. Pues en esa soberbia también, muchas veces, pero de una forma más sutil, podemos llegar a pensar que también el hecho de creer es eso, y la fe que nos da Dios es solamente por su amor y por su gracia. Cuando entendemos estas doctrinas fundamentales, automáticamente descarta otras, que son secundarias. Y también nos dice que son falsas doctrinas, doctrinas de demonio, las doctrinas fundamentales, y también hay doctrinas
que son secundarias, que también son parte de la iglesia. Y que esa doctrina, pues, de muchas maneras, la manifestación del Espíritu Santo, los dones que se manifiestan, cómo hay que cantar, si hay que cantar parado, sentado, si el piano así, si batería no, y muchas formas de oración, si las manos así, si de rodillas, si de pie, si leemos la palabra, muchas cosas que eso causan divisiones, eso causan soberbia, porque claro, si yo tengo una doctrina diferente a la tuya, ¿quién tiene la verdad? Yo. Claro. La mía es la verdad. ¿Por qué? Porque yo llegué a una conclusión en base a lo que he leído, claro, pero tu hermano llegó a esa conclusión en base a otro. Y no a todos Dios nos concede en el mismo tiempo la misma madurez. Entonces, ¿cómo hacemos para, como hablamos ayer en el estudio que decía Juan Carlos, claro, ¿no? Pero vas a otra iglesia y no practican lo mismo que yo y hacen de esta manera? A través del amor, porque somos parte del mismo cuerpo. Si creemos en las doctrinas fundamentales, eso nos hermana. Y la doctrina secundaria es que quizás yo tenga que trabajar en mí para aceptar a esos hermanos. Y eso también es un trabajo. Por ejemplo, tengo mis gustos. Yo puedo ver en la iglesia que me agrada una guitarra, un piano también, pero a lo mejor si me ponen una guitarra eléctrica distorsionada y una batería, a mí me choca. Si me pones aquí una batería y unos panderos y tal, a mí quizás no me gusta, claro, pero en la Biblia dice que alababan con panderos, alababan de muchas maneras y con trompetas y Dios lo aceptaba. ¿Y por qué yo no? O sea, Dios sí lo acepta, pero yo no. Dios sí acepta a mi hermano con su forma de adorarle, con su forma de alabarle, diferente a la mía, pero yo no. ¿Y quién soy yo? Para decir, doy el carnet de cristiano. A ver, ¿tú en qué crees? ¿En qué piensas? ¿Y cómo oras? Bueno, sí, mira, te voy a dar el carnet A ti te voy a dar el B, a ti te voy a dar el C. Y esa es doctrina secundaria que también tiene su peligro, porque nos puede llegar a conclusiones erróneas y hacer muchas cosas que Dios no ha pedido y a tomar las atribuciones de poderes o confiar en ciertas cosas. Yo no voy a meterme en nada, porque no soy autoridad en esta iglesia, simplemente soy un hermano que comparto, pero hay ciertas cosas que nos pueden llevar a desviarnos, a hacer cosas que Dios no ha pedido, cosas que a Dios no le agradan. Cuando llevaban el arca del pacto, y estaban por caer, y dice, bueno, se caía el arca y 2 personas automáticamente quedaron muertas. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? Pero se caía el arca. Pero si es algo normal y natural. Bueno, pero Dios estableció que no podía tocar a otra persona. Y yo tengo que entender esas cosas, que yo no comprendo a Dios, que no entiendo la mente de Dios y que tengo que seguir sus principios, su doctrina. Entonces esa doctrina secundaria tenemos que tener en cuenta, porque podemos pasarnos toda la vida haciendo cosas, asumiendo papeles y roles que no tenemos, asumiendo que tenemos poderes que no tenemos, y corremos el riesgo de no agradar a Dios, de no ser aprobado por Dios, porque lo hemos incorporado tan firmemente a nuestro corazón, porque lo hemos aprendido desde nuestra más tierna infancia, que siempre nos marca, ¿no?, el cristianismo, y esas cosas las tenemos arraigadas. Y tenemos que tener la suficiente humildad para decir, y quizás estoy equivocado, quizás sí tengo que cambiar. Cuando preparaba este mensaje, pensaba en las 2 sesiones que dijo la hermana Valena acerca de la fe, en lo que compartió ayer en el podcast sobre qué es el Evangelio, en lo que comentaba Nicolás, en lo que comentó Deris el último domingo. Cuando empieza a hablar Deris está diciendo, que lo voy a decir yo, ya lo tengo apuntado, de creer en la falsa doctrina y empezar en esas cosas. Y nosotros tenemos que a veces soltar ciertas cosas y ser humildes y decir, bueno, esto es lo que me enseñaron, esto lo tengo convicción, pero es una convicción de fe, es una convicción humana. Porque yo puedo estar convencido de una cosa humanamente, de cómo hay que hacer las cosas, pero porque yo he sido educado así, porque tengo un patrón de conducta, lo que me ha llevado la vida, mis experiencias, mis tropiezos, las decepciones, me ha formado de una manera, y yo no lo puedo imponer en la iglesia, no lo puedo traer como esta es la verdad, porque yo lo considero así. Entonces a veces un poco de humildad, eso nos hermana más. A veces daban un ejemplo de que en la antigüedad no había los ladrillos rectangulares como hay ahora, sino que eran piedras, ¿no? Entonces cuando quieres construir algo, pues
tienes una piedra con una punta para aquí, otra para allá, son imperfectas, o sea, ¿cómo haces? No las puedes hacer perfectas para que encajen. Entonces querían hacer un muro y se dieron cuenta que para encajar las piedras hacía falta algo de masa. En un tiempo era barro, ahora es cemento. Ese barro, esa masa, ese cemento es el amor con el que nosotros podemos encajar, aún siendo diferente y pensando diferente. En las diferentes madureces, en los diferentes estados espirituales. Porque no importa los años que llevemos ahí. Cuando decía el hermano Nicolás, que bueno, ya a mi edad, uno llega a una edad y ve las cosas de otra manera, no es la edad, es la madurez. Porque eso puedes tener 120 años y Dios no te lleva a esa madurez. Entonces, ese es el propósito, de que cada uno, el fundamento ya está puesto. Cristo es la roca, el fundamento de los apóstoles y profetas, la palabra de Dios, y cada uno miremos cómo sobreedifiquemos. Pero yo tengo que mirar lo que yo edifico, porque la tendencia es a ver qué edifica mi hermano, cómo lo hace, cómo lo está haciendo. A ver, Max, ¿cómo toca la guitarra? ¿Cómo lo hace? Digo, bueno, yo tengo que mirar cómo lo hago yo. Yo tengo que edificarme así porque el propósito de Dios es que andemos en sus caminos y Dios nos puso aquí para poder ser iglesia, para poder ser uno y para poder ayudarnos unos a otros. Ya voy a adelantar porque ya termina. Entonces decimos, bueno, llegamos a la conclusión de que necesitamos saber qué es la verdad. De tantos pensamientos, tantas doctrinas, tantas cosas que hemos leído, la cabeza así. Me he escuchado 400 predicadores, he leído la Biblia en diferentes etapas, cuando era niño, cuando era joven, cuando era adulto, cuando era mayor, y la he entendido de manera diferente. He escuchado el hijo pródigo 18 versiones diferentes. Llegó un momento que tengo una tal confusión que dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Y me di cuenta de que no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es la conclusión que yo he sacado, no es lo que me dijo tal pastor. A veces esa es una idolatría, ¿no? Bueno, nos gusta alguien que predica y dice, bueno, todo lo que dice ese pastor, todo lo asumimos. Y también no sabemos que es falible, que se puede equivocar, que puede tener un 90% de verdad, pero ese 10% tenemos que tener discernimiento. Y para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, si no, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Por eso dice, no se dejéis engañar. No se lo dijo a la gente del mundo, se lo decía a los cristianos. Jesús se lo dijo a sus apóstoles. Mirad que nadie os engañe con huecas palabras, sutilezas y muchas cosas, doctrinas diversas. Y Dios nos puso aquí. Y eso es algo que también me lo explicamos. Nos puso aquí por una razón. Esto no es casualidad. Y de aquí saldrá el alimento para mi alma. Y yo muchas veces he escuchado aquí, pero bueno, después toda la semana igual me alimento de otras cosas, ¿no? Y Dios ha puesto aquí, en esta iglesia, con todas sus imperfecciones y con todas sus carencias, porque estamos en proceso de evolución, no hemos sido totalmente santificados en todos los sentidos, pero Dios nos ha puesto aquí porque aquí está la palabra que Él coloca en nuestro corazón. Y eso tendría que ser suficiente. Es bueno, sí, educarnos, conocer, madurar, todas esas cosas, pero Dios nos ha puesto aquí. Entonces nosotros no podemos ni la confianza en una denominación, por ser de esta denominación voy a llegar al cielo porque está metido ahí, ni la forma de que yo leo la Biblia y yo interpreto, son todos elementos que sí ayudan. Claro que el pastor ayuda, claro que el teólogo nos aclara muchas dudas, claro que son complementos, pero ¿qué es lo que nos lleva a la verdad? Y eso es lo que quería terminar. En Juan 16, 12 al 15, dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, todo tomará de lo mío y nos hará entender. Y después dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta Jerusalén, en toda Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Verdad digo en Cristo y no miento, Romanos 9:1 al 2,
y mi conciencia me da testimonio en que el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, contiene dolor en mi corazón. Vemos que el Espíritu Santo no solamente nos lleva a toda verdad, si no ponemos resistencia, si nosotros no nos, como dice la Biblia, no seas cabezota, si nosotros no nos ponemos terco y insistimos, Dios nos va a llevar, porque también tenemos que tener el deseo en el corazón, esa sed por la verdad. Y tenemos que entender que la verdad es Cristo y nosotros el conocimiento es un proceso. Y el peligro está cuando yo ya encontré la verdad. Y yo encontré la verdad muchas veces. Y alguna de ellas no era. Entonces, llegar a toda verdad, ese es el proceso en el que nosotros, para no caer en el error, para no ser desviados, para que cuando yo adoro a Dios, hay una forma de hacerlo. Hay una intención de mi corazón de hacerlo, que no es solamente cantar, que cuando yo hago algo en la obra de Dios, mi intención no es para ser visto, sino que para que Dios, a través de mí, imperfecto, produzca un fruto. Que cada cosa que haga, que cuando yo participo de la cena del Señor, no es solamente un punto más. Bueno, algo que sí, Dios Jesús mandó, sino que tiene un trasfondo detrás, porque hay también una advertencia detrás de eso. Que si no lo hacemos de la manera correcta, hay consecuencias. Y a veces, bueno, eso quizá lo mencionamos menos, ¿no? Porque lo otro es lo que más se menciona, pero en algunas iglesias ni se menciona de que no se puede participar de cualquier manera, de que yo no me puedo presentar en la casa de Dios de cualquier manera y venir y tener una vida, digo, bueno, ya cumplí los domingos y como decía Nicolás, ¿y en la semana qué? Es que tengo que tener una relación con Dios. Y estas manifestaciones, que no es el que consuela, es el que conforta, es el que nos guía, y es que sin Él no hay nada que podamos hacer. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, y el Espíritu Santo es su representante. Dentro nuestro, que nos habla nuestra conciencia, pero a veces nuestra conciencia está tan cauterizada que me ha pasado, mis amados hermanos, de cometer algún pecado, pues no lo voy a mencionar porque a todos nos avergüenzan, ¿no? Pero cometer un pecado y la primera vez que lo hago, qué miedo que nadie me vea, que la segunda vez que lo hago, ya el miedo que me vean, o ya menos, ya cuando ya lo has hecho muchas veces, ya te gusta, ya te agrada y ya has perdido esos avisos de que estás haciendo mal. Y muchas veces hemos desconectado, o a través de lo que hemos vivido, hemos desconectado ese sentido de la conciencia. Y el Espíritu Santo nos habla. Y hoy también de alguna manera nos ha despertado algo. Y nosotros tenemos la posición de quedarnos así, y yo no me quedo esas cosas, la posición de abrir el corazón, de llevarnos a veces, uno dice, bueno, en la casa de Dios es un momento para estar alegre, para tener alegría, para tener gozo, sí, claro que sí, eso lo produce el Espíritu Santo. No un show, no una demostración, no algo que veamos, no cosas rimbombantes. Y cuando cada uno venimos con durante la semana una relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura, y venimos a la casa de Dios con esa sed y esa necesidad de su palabra, porque a veces confundimos la sed de su palabra y del Espíritu Santo con la necesidad de que Dios me ayude, y vengo, Dios me ayude para que me dé una palabra, y de la iglesia, oh, hermano, sí, no, he venido a la iglesia sí, para ver si Dios me da una palabra, para ver si Dios me ayuda, claro, sí, pero mi intención de venir a la iglesia es adorar a Dios, agradecer a Dios, a decir a Dios, bueno, te vengo a dar gracias y no solo vengo solo, sino que vengo con todos mis hermanos para alabarte y adorarte, porque te vengo a reconocer y vengo desnudo delante de ti. Todo lo que sé, todo lo que conozco, todo es posible madurarlo. Me puede dar una nueva comprensión sobre lo que yo entiendo, sobre lo que yo he adquirido. Me puede dar una nueva perspectiva. ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos que dicen, bueno, yo esta palabra lo he leído hace 3 meses, pero hoy la leí de nuevo y veo esto. Y hoy la leí, eso es lo que se llama la palabra rema y la palabra logos. Quizás la palabra que has leído en su momento no estaba suficientemente maduro, no era tu momento, no era tu tiempo, sí te sirve el conocimiento, pero hoy Dios te quiso dar. Y eso es importante, la actitud con la que nosotros venimos en la casa de Dios. Ya por terminar, hermanos, algo importante que es lo de hacer iglesia.
Digo, mi número de teléfono lo tiene Orange, lo tienen cualquier aplicación que uno descargue, la tiene la veterinaria, lo tiene todo el mundo. Pero mis hermanos no tienen mi número porque yo no se lo he dado. Yo quiero pedir disculpas, yo no me he puesto a vuestra disposición enteramente. Todo mi tiempo, todo lo que Dios me ha dado, porque como son cosas que acarreamos, que bueno, no somos muy de, bueno, sí, nos saludamos, pero es que somos familia. Es que hemos sido puestos para que en tu angustia, en tu tristeza, en tu dolor, ¿quién te va a consolar? ¿Quién te va a consolar en tus malos momentos? Tu amigo te puede dar palabras, no, todo va a andar bien. ¿Quién te va a consolar? ¿Quién te va a abrazar? Y si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y por eso yo también pensaba, es que yo no me he puesto, ¿cómo puede ser que mis hermanos, mi familia, no tengan mi teléfono? Y yo, bueno, porque a lo mejor no soy muy dado, no los conozco mucho, y ¿por qué no buscamos esa familiaridad? Porque uno puede decir, bueno, no, es que los dones que Dios ha repartido, y quizás los dones que nos ha dado, quizás lo que yo necesito de un consuelo, una fortaleza, quizás se lo dio a un hermano que nunca he hablado con él, porque es que no nos conocemos, es que esta sociedad que nos ha hecho desconfiar, si no somos amigos, si no nos conocemos. Y hermano, yo para crecer, para desarrollarme, para vivir mejor, para conocer cosas, yo me he dado cuenta, le he llevado a la hermana Katy después del servicio y íbamos en el coche y empezamos a hablar y estuvimos 1 hora y media, y yo tenía que hacer otras cosas, pero 1 hora y media hablando y conociéndonos, y nos damos cuenta que nos amamos, que hay amor en nuestro corazón, pero hemos estado dispersos. Y creo que de mi parte eso, cambiar eso para vosotros, poner a vuestra disposición, y que juntos buscamos la manera de seguir en este camino, de andar en santidad, que también eso nos ayuda y nos hace más fuertes. Estamos vapuleados permanentemente, tenemos 1 hora los domingos, y a mí me da una vergüenza cuando yo a veces actúo como un dominguero, los domingueros, el domingo de la iglesia, y después, ¿y por qué estamos aquí? Los hermanos se juntaban en una región y se juntaban, nosotros estamos aquí a 2 minutos, a 5 minutos. Y tenemos lugares para reunirnos y conocernos, no importa si no tenemos una relación de amistad, somos hermanos. Y el Señor Jesús priorizó eso cuando dijeron, tu madre y tus hermanos te llaman. Claro que tenemos compromisos laborales, si no tenemos que descansar, cada uno sabe qué excusa ponemos. Yo estoy diciendo cuáles son las mías, a veces que no soy dado para eso. Pero hermano, hagamos iglesia y no seamos un montón de cristianos que se reúnen aquí y luego se va, porque eso no es iglesia. Porque Jesús se los llevó con él y estuvo con él y dormía con él. Y no vamos a dormir todos juntos, pero es la intención de tenerlos juntos para que ninguno se pierda. Y no puede ser que quizás haya hermanos que yo ni me he enterado que ya no vienen más. ¿Te acuerdas de tu hermano? Ah, sí, no vino más. Ah. Y a mí me avergüenza mucho estas cosas, hermanos, en el personal. Que Dios les bendiga y bueno, será hasta cuando el Señor quiera. Amén.